Esto me parece. Colocar esto de este lado y esto acá también. Perfecto, ahora creo que estamos. Bueno, buenas tardes. Tengan todos y todas. ¿Me pueden confirmar, por favor, que tenemos todo ok? Pantalla compartida, audio, video. Sí, todo ok. Excelente, muchísimas gracias. Hoy vamos entonces a hablar un poquito, hoy se anda un poquito más cómodo con las dos pantallas habituales, así que hoy vamos a hablar un poco de cómo traducir en MATLAB o cómo utilizar en particular unos scripts de MATLAB que yo compartí a través de cursos que solamente tiene que ver con la parte de la estadística descriptiva. En ese sentido, el auxiliar del curso, Alejandro Poblete, subió un video introductorio breve sobre, digamos, cómo funciona MATLAB a rasgos muy generales. Sin embargo, bueno, hay un montón de información también disponible en Internet sobre tutoriales de cómo utilizar MATLAB, así que, bueno, les recomiendo que lo tengan presente. De todos modos, voy a hacer una muy breve introducción. MATLAB en particular, la pantalla principal corresponde a esta que tenemos acá. Antes que nada, porque ahora perdí la pantalla verde. Están viendo el MATLAB, ¿cierto? Sí, profesor, el MATLAB. Ya, perfecto. Sí. Entonces, principalmente, digamos, la pantalla principal de MATLAB corresponde a esta que tenemos acá. Es una pantalla que, dependiendo de la versión que ustedes tengan y la configuración de visualización, pues tiene 3, 4 subventanas o bloques. Tiene un primer bloque de comandos, que es el que tenemos acá a mano derecha, y después tenemos un workspace, digamos un lugar de trabajo, donde están las variables que nosotros vamos definiendo y quedan almacenadas en memoria, ¿sí? Y después tenemos el directorio de donde estamos trabajando. Entonces, típicamente, nosotros podemos trabajar de dos formas. Nosotros podemos trabajar a través de un script que se visualiza en otra pantalla, que es esta que tenemos acá del lado izquierdo, o dependiendo de la visualización que ustedes tengan, a veces esta pantalla queda embebida también en la pantalla principal a través de unas pestañas, ¿sí? Dependiendo de cómo ustedes tengan configurado el MATLAB, esto tiene un display u otro, ¿no? Entonces, digamos que lo más básico es poder hacer cómputos desde la línea de comandos, ¿sí? Pero no es lo usual, que es lo que había hecho Alejandro en su video. Eso significaba, por ejemplo, definir una variable A de esta manera, apretábamos Enter y ahora queda definida. Y de hecho, voy a hacer una cosita antes. Para que quede claro. Vamos nuevamente a definir una variable y fíjense que apenas uno define una variable, queda ahora en el workspace almacenada esa variable, ¿sí? Yo puedo definir vectores, lo que sea, como lo había mostrado Alejandro en el video. Y lo importante ahora, ¿verdad? Que yo les quiero decir es que yo también puedo utilizar MATLAB no con esta línea de comandos, sino a través de un script. ¿Sí? Este script lo que hace es que yo coloco los comandos en ese script en líneas, le doy correr y entonces se ejecutan línea a línea todos los comandos secuencialmente, sin tener que yo estar colocándole aquí en el workspace una línea por una línea. Entonces, usualmente uno trabaja desde el script que tenemos acá a la izquierda. Cuando le damos correr, visualizamos entonces algunos resultados en gráficas que emergen u otros resultados que se computan y el resultado o ciertos cómputos aparecen, el resultado de esos cómputos aparecen acá en la línea de comandos, ¿no? ¿Qué es importante tener en cuenta y digamos, tenerlo muy presente cuando uno empieza a trabajar con MATLAB? Es tratar de definir el directorio donde nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Tener presente de que estamos en el directorio que queremos, en la carpeta que queremos. Ustedes la pueden seleccionar allí con el browser, ¿no? Eso es tradicional como cualquier otro software.
Y en particular, lo que me interesa es mencionarle sobre estos 3 comandos que están acá. ¿Sí? Esos 3 comandos hacen lo siguiente. Voy a agregar aquí otras variables más. Estoy definiendo ahí, definí 3 variables, A, B, C. Y yo puedo limpiar la línea de comandos. ¿Sí? Todo esto que aparece acá, yo lo puedo limpiar. Y la forma de limpiarlo es con ese comando que se llama CLC. Si yo aprieto eso, se me limpia la línea de comando. Sin embargo, las variables que yo almacené o que definí previamente, estas variables ABC, quedan almacenadas en memoria. ¿Sí? Esto es importante. Eso quiere decir que si yo aprieto B y le doy Enter, él me va a decir el valor de B es igual a 2. ¿Sí? Y yo puedo limpiar la línea de comando. Entonces, CLC, limpio la línea de comando. Pero yo también puedo limpiar las variables que yo he definido. Y por eso uno utiliza este comando clear all. Si yo coloco clear all, todas las variables que estaban en el workspace se me resetean. Y ahora, si yo llamo a la variable b, me va a decir no hay nada definido como b. ¿Sí? Entonces CLC y yo limpio el workspace. Si yo abro una figura, ¿sí? Y yo llamo aquí figura y se abre una figura, para cerrar la figura yo le puedo dar aquí a la cruz. Pero si hay un script, por ejemplo, que me abre 20 figuras, para no tener que cerrar una por una, yo puedo acá colocar un comando que se llama close all. Y eso lo que hace es cierra todas las figuras que están abiertas. Entonces, una buena práctica, una muy buena práctica es antes de correr un resultado o un script para calcular algo específico, uno siempre debería borrar la línea de comandos, borrar todas las variables del workspace y cerrar todas las ventanas. Y por eso en particular, yo utilizo esta serie de comandos en cada uno de mis scripts. Esto es importante porque si ustedes no, en especial el clear all, porque si ustedes no limpian el workspace, si ustedes vuelven a correr un script, las variables se redefinen, pero si yo corrí solamente la mitad de un script, ¿sí? Solamente voy a reescribir las variables que corresponden a esa mitad del script. ¿Sí? Entonces, esto es particularmente problemático cuando yo estoy haciendo muchas corridas, ¿verdad? Puede ser, si no limpio la memoria, puede ser que una variable quede grabada con una corrida anterior, ¿verdad? Y yo la esté utilizando en una corrida posterior, donde debería tener otro valor. Entonces, como regla, acostúmbrense, yo en particular lo hago, a limpiar el workspace, ¿sí? Y también es importante porque cuando ustedes limpian el workspace, ustedes empiezan a liberar memoria RAM, porque ya deja de estar almacenándose información en la memoria flotante de la computadora. Entonces, eso también es particularmente relevante. Y es particularmente relevante en incertidumbre porque nosotros trabajamos con muestreos muy grandes. Estamos hablando de que más adelante vamos a empezar a hacer métodos de Monte Carlo, que vamos a estar hablando de 10.000, 20.000, 30.000 muestras de varias entradas, por ejemplo, de varios parámetros, por lo cual la cantidad de información almacenada en memoria flotante es relativamente significativa, por lo cual limpiar el workspace es una buena práctica, ¿sí? Cuando uno trabaja con incertidumbre. Se los menciono solo para que lo tengan allí presente y sepan qué es lo que estoy haciendo yo acá en esta primera línea. Y lo digo porque con mis estudiantes es una lucha, siempre. Me cuesta usualmente hacerlo trabajar siempre limpiando el workspace, pero es una buena práctica. Ok. Se puede obviar, pero hay que saber qué es lo que uno está haciendo. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Ok, yo les pasé entonces 2 archivos en un curso, los coloqué, que son estos 2 archivos que están acá. Perdón, estos 2 no. Es estos 2. El que se llama estadística descriptiva y uno que se llama datos.mat. Datos.mat es un formato que tiene MATLAB para almacenar tablas o series de datos, ¿sí? En columnas, filas, columnas, en matrices. Formato bien parecido al Word. Si ustedes le dan acá doble clic,
ustedes cargan automáticamente esos datos y les aparece ahora en el workspace. Entonces ahora en el workspace hay una variable que se llama datos, que tiene 10.000 entradas y 5, o 10.000 filas y 5 columnas. ¿Sí? Y si yo le doy doble clic acá entonces al lado de la línea de comandos, se me abre, esa tabla de datos. Lo podemos cerrar acá y lo vamos a visualizar de otra forma, ¿no? No lo vamos a visualizar como dato. Entonces nuevamente, y limpiamos el workspace. Ok. Entonces, ¿qué es lo que, esos datos a qué corresponden? Bueno, son 5 datos, o sea, son 5 variables que no sabemos mucho de ellas, no tienen por ahora un sentido físico, y yo lo que tengo son 10.000 muestras de esas 5 variables. Esas 5 variables pueden ser temperatura, presión, densidad, lo que sea, módulo de elasticidad, y yo lo que tengo son 10.000 mediciones de cada una de esas características, de cada una de esas 5 características. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, este comando que está acá, que se llama loadDatos.mat, lo que hace es cargar los datos de ese archivo que se llama datos.mat. Y aquí lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Ahora, esos datos, ¿sí?, se llaman la variable que almacenada, el nombre de la variable que almacenada como datos. Es decir, que si yo cargo esta línea, si yo cargo y corro esta parte del script nada más, ¿sí?, corro ese primer bloque, ahora fíjense aquí abajo lo que sucede. Me aparece la variable datos, que contiene los 10.000 por 5, para las 5 columnas, pero yo ahora lo que estoy haciendo es asignándole la primera columna a la variable x. Es decir, que ahora la variable x yo la voy a definir como la primera columna del set de datos. La variable y va a ser la segunda columna del set de datos y la variable z va a ser la tercera columna del set de datos. En MATLAB, estos dos puntos o esta nomenclatura que está acá, lo que me indica es que se van a extraer todos los datos, esos dos puntos significan todos los datos correspondientes a la primera columna, ¿sí? Entonces, básicamente va a extraer todas las filas de la primera columna, de la variable que se llama datos. Este segundo entonces sería igual, sería todas las filas de la segunda columna de la variable que se llama datos. Y eso es lo que yo estoy definiendo como x, y, z. Y de esa manera, entonces ahora x, y z son columnas nada más. Entonces, si yo llamo aquí a x y le doy enter, ahí está el vector columna. Es una sola columna que correspondería a la primera columna de nuestro set de datos completo. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora con esto? Bueno, una vez que yo tengo x, y, z, ¿verdad? Que es el set de datos, 10.000 datos de x, 10.000 datos de y, 10.000 datos de z, yo puedo graficar los histogramas. Y para graficar los histogramas, sencillamente yo lo que hago es llamo al comando figura, el figure lo que hace es abrir una figura en MATLAB y la va a colocar, o lo que va a colocar dentro, va a ser entonces una figura que se llama histograma. Esto es, digamos, un comando de MATLAB que me grafica histogramas y aquí yo le coloco el nombre de la variable que contiene el set de datos. Entonces, yo le digo aquí, grafícame el histograma de X, aquí el histograma de Y, el histograma de Z, y yo le coloco entonces acá el número de bins que yo quiero en el histograma. Entonces, esto que está acá, este 20, es porque yo le estoy diciendo, grafícame el histograma con 20 segmentos, ¿no? 20 bins. Si yo corro esta sección que está acá, van a aparecer entonces 3 histogramas. El histograma de X, de Y y Z. Entonces, este es el histograma de X, ¿verdad? Este sería el histograma de Y y el de Z, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo aquí les coloqué también una etiqueta. Esta etiqueta es para darle un nombre al eje X de la figura. Entonces aquí lo que hace es, este comando xlabel, lo que hace es decir que en el gráfico, en el eje X, va a aparecer la palabra o la letra X nada más.
Va a aparecer lo que yo coloque aquí entre comillas. Entonces, de esa manera yo puedo visualizar mis datos. Aquí se me perdió aquí la 1. ¿Sí? Y donde yo puedo ver, digamos, a una vista inicial, si yo coloco aquí mis 3 histogramas, yo puedo ver aquí solamente por observación que la variable X, ¿verdad? Tiene una distribución que es ligeramente asimétrica, ¿sí? Veo que está por acá más cargada hacia el lado izquierdo, es decir, que el centro está como hacia el lado izquierdo, cargado hacia el lado izquierdo, y mientras que las variables Y y Z, pues son variables que parecieran que estuviesen centradas, en particular sobre el valor 20 y sobre el valor 50, ¿sí? Esta altura, recuerden, estos números en la vertical, lo que nos dicen a nosotros en un histograma es la cantidad de muestras que caen dentro de ese ancho del bin. Es decir, que nosotros aquí, por ejemplo, tenemos alrededor de 1800 muestras que están cerca de un valor de 20, o entre un valor de 20 y 21, tal vez, es ese valor. Algo así. Entonces, de esta manera yo puedo graficar los histogramas. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, en este bloque que está acá abajo, yo puedo calcular, ¿verdad? Por ejemplo, de la variable X nada más, yo puedo calcular los momentos más interesantes, ¿verdad? Esos momentos, voy a correr esta sección nada más. Esta sección nada más yo la corro acá. Y fíjense que ahora en la línea de comandos me aparecen los resultados, ¿sí? Me aparece el resultado de la media, que es este valor que está acá. El de la mediana, que sería este que está acá, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos graficando? ¿O qué es lo que estamos presentando? Perdón. Aquí se presenta la mediana, la media, el comando para encontrar la media se llama min, el comando para la mediana se llama median, el comando de la varianza se llama var, esto es la raíz cuadrada, esto es el skewness, y esto que tenemos aquí es la kurtosis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Bueno, que la media, y vamos a abrir aquí el histograma 1, vemos que la media está alrededor de 3, lo cual, bueno, se nota en el gráfico, está alrededor de 3. La mediana también está cerca de la media. Esta es la varianza. Este sigma es la desviación estándar. Este skewness, si nos damos cuenta, es mayor que 0.5, por lo tanto, ya podemos darnos cuenta con el skewness que es asimétrica o ligeramente asimétrica, y al ser un skewness positivo, yo sé que está cargado el centro hacia la izquierda, ¿sí? Y la kurtosis, el valor referencial para MATLAB es un valor que es igual a 3. Es decir, que si en MATLAB la kurtosis me da 3, la distribución se parece mucho a una distribución normal, ¿sí? Y esto nos dice, bueno, que esta distribución ese kurtosis es mayor que 3, por lo tanto yo tendería a pensar que es más apuntalada, es decir, es más apuntalada o más concentrada en el centro que una distribución normal, ¿sí? Si fuese menor que 3, fuese más plana la distribución. Y después yo tengo al final un coeficiente de variación, que es la división del valor de la desviación entre el valor medio. Y esto me da a mí un 0.18, que yo lo puedo interpretar como un porcentaje de la dispersión sobre el valor medio. Eso quiere decir entonces, nuevamente, que yo puedo decir que la dispersión de esa muestra o de ese set de 1000 datos para X es de alrededor del 18%. Eso lo puedo decir, ¿no? Entonces, yo digamos que puedo utilizar estos comandos para sacar entonces estos puntos estadísticos, estos momentos estadísticos de una variable, ¿sí? De la variable X, que tiene 10.000 muestras en este caso en particular. Pero fíjense que yo también puedo hacer histogramas de dos variables, porque yo tengo X y Z ahora. Yo quisiera ver ahora las combinaciones, los histogramas de dos variables. Y esos histogramas, entonces, nuevamente, este figure es para abrir una figura, y este comando es el que grafica.
Entonces yo abro la figura y le digo, hazme un histograma, un IS3. Ese IS3 es para que me grafique un histograma 3D. O 3D porque es de dos variables. Y voy a graficar X contra Y en un bin de 20 segmentos para X y 20 segmentos para Y. Y voy a hacer lo mismo con otra figura para graficar X contra Z y para graficar Y contra Z. Si corremos esta sección, se abren 3 gráficas más y podemos ver entonces los tres gráficos de histogramas, ¿sí? En particular. Profesor, ¿Sí? el histograma 3, no, dice label X nomás. Ah, pero está bien, es X y Z, ya. Ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Es Ok. que el rótulo dice X, pero debería ser Y, el 3. Ah, sí, tienes toda la razón acá. No me había dado cuenta, gracias por el detalle. Exactamente. Y de hecho vamos a hacer así, close all, y corremos esto de nuevo. Ahí sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver con estos histogramas 3D? Bueno, y los puedo rotar acá, ¿no? Entonces yo puedo ver, bueno, yo puedo empezar a ver cómo se distribuyen esas dos variables, y yo me doy cuenta acá que esa distribución es, digamos, de X contra Y, es lo que nosotros llamamos una distribución que es no correlacionada. Es no correlacionada porque todo lo que pasa en X no afecta o no pareciera afectar directamente a lo que sucede en Y, ¿no? Y si yo quisiera ver entonces un histograma de una sola de las variables, yo pudiera interpretarlo, ¿verdad? O pudiera hacer una proyección más o menos así. Yo pudiera decir, bueno, este es el histograma de X, y después si yo quisiera ver el histograma para Y, yo pudiera verlo más o menos de esta forma. Sin embargo, tenemos que entender que el histograma de una dimensión, es decir, si yo quiero ver el histograma solamente de Y, yo tengo que colocar aquí mi proyección Y, pero yo tendría que sumar todas las alturas o todas las cantidades de veces que se repite, por ejemplo, para este BIM entre 16 y 17, todas las que se repiten correspondientes a la variable X. Es decir, que yo tendría que sumar todas estas montañitas hacia atrás. Es como si fuese una proyección, ¿sí? Yo tendría que agarrar todas esas montañitas o rectángulos y tendrías que sumarlo hacia adelante para obtener el histograma que yo obtuve de una dimensión, de solamente una variable. Esto más adelante vamos a empezar a darle nombres y vamos a ver que esto es lo que se conoce como una marginalización. Ok. Y bueno, yo puedo ver entonces todos los histogramas aquí de 2D, todas las variables con todas las variables. Voy a cerrar mis histogramas. Y yo ahora, ¿verdad? En el siguiente bloque, lo que yo les coloco es cómo poder encontrar estos momentos estadísticos, pero de varias variables. Entonces yo por lo menos quisiera no solamente encontrar los momentos de la variable X, yo quisiera de una vez la variable X, Y Z. Entonces para hacer eso, yo utilizo los mismos comandos de antes, ¿sí? El comando min, median, el skewness y la kurtosis, y esos comandos a mí me van a dar entonces, por ejemplo, vamos a correr este nada más. Esto me da a mí, entonces, el valor medio de X, de Y y de Z. ¿Sí? No es que tengo que hacerlos por separado, sino que sencillamente yo puedo agrupar, yo puedo crearme un vector o una matriz que contenga todas las muestras de X, todas las de Y, todas las de Z, y al yo decirle que al ejecutar el comando min, él me va a dar el valor medio de cada una de las columnas. ¿Sí? Igual con la median, con la mediana y con el skewness y con la kurtosis. Voy a ejecutar estos dos en particular.
yo puedo ejecutar una línea nada más. Por ejemplo, yo pudiera ejecutar solamente esta línea, la subrayo, botón derecho, y aquí le doy evaluar selección. Entonces él me evalúa solamente esa línea que yo subrayé. Aquí yo tengo entonces el skewness, me da el skewness que es el del X, que ya habíamos dicho que era alto, y el de Y y el de Z, que son casi cero, por lo tanto es congruente con la observación de que es simétrico cuando vimos los histogramas de Z y de Y por separado. Pero lo interesante de esto son estos dos comandos que están acá. Estos dos comandos, en particular este primer comando que está acá, nos da a nosotros derechamente, nos da directamente la matriz de covarianza. Eso quiere decir que si yo ejecuto, voy a ahorrar, si yo ejecuto este comando que se llama COV, ¿verdad? Si yo ejecuto ese comando, a mí me va a dar una matriz de 3×3. De 3×3 porque mi set de datos tiene 3 columnas. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice a mí esta matriz de covarianza? Bueno, este primer término es el cuadrado de la desviación estándar de X. Este es el cuadrado de la desviación estándar de Y, el cuadrado de la desviación estándar de Z, y este término que está acá, con su signo, sería la desviación estándar de X multiplicada por la desviación estándar de Y multiplicada por el coeficiente de correlación entre X e Y. ¿Sí? Ok. Y este igual, pero sería de X contra Z. Y este que está acá sería el de Y contra Z. Entonces, la matriz de covarianza la podemos obtener desde un set de datos simplemente aplicando ese comando, COV. Y este siguiente comando, ¿verdad? Que está acá, lo que me dice a mí es cuál es el coeficiente de correlación entre las variables. Entonces, este coeficiente de correlación, lo que me dice a mí en este caso es que la diagonal siempre va a ser 1 y que los términos fuera de la diagonal son los que me indican a mí el nivel de correlación que hay entre las variables. Entonces, en particular acá, yo sé que existe una correlación muy baja entre la variable X e Y. Existe aquí también una correlación baja entre X y Z, pero acá existe una correlación interesante entre Y y Z. ¿Sí? Entonces, yo aquí me doy cuenta de que según estos datos, hay una correlación importante entre Y y Z. Entonces, ¿cómo pudiera yo observar esa correlación? Bueno, yo esa correlación la pudiera también graficar de otra manera. Yo pudiera graficar aquí, voy a incluir un nuevo gráfico, para eso hago figure, siempre tengo que colocar figure para que me emerja la figura, y voy a colocar plot. El comando plot lo que me hace es graficar un set de puntos contra otro. Y aquí ese plot tiene que ser X, o sea, la variable, digamos que va a estar en la parte horizontal respecto a lo que va a estar en la parte vertical, para no hablar X y no confundir. Entonces yo aquí quiero graficar Y contra Z. Y yo quiero graficar como puntos, es decir, que cada componente X, Z, Y o YZ va a aparecer graficada con un punto en mi gráfico. Entonces voy a borrar esto y voy a correr todo este script, solamente ese bloque que está allí. O sea, voy a correr todo este bloque que está acá. Y ahí vemos entonces que existe una correlación. ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta de que a medida que Z aumenta, también aumenta Y. Y yo podía predecir eso porque el coeficiente de correlación que aparecía acá era alto, 0,8, y su máximo es 1. Yo también pudiera tener una correlación negativa e indicaría que este gráfico, en vez de verse así, se vería con una pendiente negativa. Eso quiere decir que mientras una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? Entonces aquí yo veo, en este caso, yo veo que existe una correlación estadística entre Z e Y.
y la observo no solamente viendo los puntos, graficando las muestras de unas contra otras, sino también la observo acá en el coeficiente de correlación. ¿Sí? Eso es importante. Recuérdense que esta matriz de covarianza y estos ρ están relacionados de la siguiente forma. Voy a pasar un segundo a la tablet. ¿Dónde estoy acá? Ok. Entonces, recuérdense que la matriz de covarianza, lo que nosotros llamábamos sigma, es una matriz, en este caso era de 3×3, sería el cuadrado de la desviación estándar de X, este sería la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y, esto sería por el ρ que hay, o el coeficiente de correlación que hay entre X y Y. Acá de manera similar, esto sería de sigma X, sigma Z, el ρ XZ. Aquí yo tendría el sigma I cuadrado, bueno, y aquí lo mismo, ¿no? Similar. Esta matriz siempre es simétrica, siempre simétrica. Lo que nosotros nos arroja en MATLAB, ese coeficiente de correlación, son los ρ que aparecen justamente acá. Son estos ρ que están aquí. ¿Sí? Que en el caso del primer término, en este caso el primer término, o los términos que están en la diagonal, esto sería equivalente a decir que esto es el sigma de X con el sigma de X con el ρ de X por X. De tal manera que por eso es ese sigma cuadrado, y este ρ de una variable con ella misma siempre va a ser 1. De esa forma, yo lo que obtengo cuando evalúo, y voy a volver ahora a la otra pantalla, lo que yo obtengo cuando evalúo este ρ que está allí es precisamente esos coeficientes de correlación, ¿sí? Que están dentro de la matriz de covarianza. Ok. Profesor, Ajá. disculpe, tengo una duda con un concepto que me quedó dando vuelta. Antes, cuando habló de una sola variable, habló sobre el coeficiente de variación. Sí. El coeficiente de variación no tiene nada que ver con la covarianza, ¿verdad? No tiene nada que ver. El coeficiente de variación es cómo se parece la desviación estándar respecto a la media. Entonces, hay varios conceptos que en nombre son parecidos. Una es la covarianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, ¿sí? Después tenemos la matriz de covarianza, es una matriz que contiene las covarianzas multiplicadas por los coeficientes de correlación. Y después tenemos los coeficientes de correlación. Entonces, varianzas, matriz de covarianzas, coeficientes de correlación y coeficientes de variación son cosas distintas. ¿Sí? Son nombres parecidos, Buenísimo. pero... Vale. Ahí quedó claro, profe, gracias. Súper, ok. Cuesta un poco acostumbrarse a la nomenclatura, sobre todo los nombres, porque se parecen. Yo cuando empecé con esto tenía que tener lo que aquí en Chile se llama un torpedo, ¿no? Tenía que tener anotado una listita para ver qué era lo que era qué cosa, ¿no? Para que no me confundiera cuando estuviese trabajando. Así que a lo mejor también es recomendable eso, ¿no? Para solamente agarrar inercia. Bueno, y por último, aquí en este último bloque, lo que hacemos, déjame borrar aquí la línea de comandos, lo que hago es cargar entonces o definir una nueva variable x1 con la cuarta columna del set de datos inicial, una variable x2 con la quinta columna del set de datos inicial, y lo que voy a hacer es encontrar
el coeficiente de correlación entre estas dos variables. Y vamos a ver qué sucede en este caso. ¿Sí? Entonces, yo evalúo esto y obtengo entonces, la diagonal siempre va a ser 1, y obtengo que este valor es prácticamente 0. Entonces, yo de acá, solamente con este valor, yo puedo decir que x1 y x2 no están correlacionadas. No están correlacionadas. Pero vamos a graficarlas. Vamos a ver qué pasa cuando yo grafico, igual que en el caso anterior, si yo grafico punto a punto. Entonces voy a colocar aquí un figure, un plot, y voy a graficar x1 contra x2, y la voy a graficar como puntos. ¿Sí? Lo mismo que hice en el caso anterior. Y cuando veo, tengo esto. Todos los puntos caen allí en una B. ¿Sí? Y yo digo, uy, yo veo que x1 y x2 sí están relacionadas, pero no estadísticamente. No estadísticamente. Vamos a ver cómo es esto, ¿no? Entonces, fíjense que lo primero es que el análisis de correlación me dijo, las variables no están correlacionadas. Yo grafico y veo las muestras y digo, hey, aquí hay una relación entre ellas, ¿sí? Perdón. ¿A qué se debe esa relación que hay? Vamos a ver entonces el histograma. Veamos el histograma. El histograma 2D. X1 contra X2. Cuando vemos el histograma, ¿sí? Nos damos cuenta entonces que, wow, efectivamente, no hay una dependencia de X1 y X2, pero no hay una correlación estadística. ¿Y por qué no hay una correlación estadística? Porque si yo fijo un valor de X1 igual a 4, ¿sí? X2 tiene dos posibles salidas. Y dos posibles salidas que tienen más o menos la misma probabilidad. Es decir, que si X1, yo digo, si yo pudiera controlar la muestra y solamente fijarme en los X1 que sean igual a 4, o cercanos a 4, muy cercanos a 4, yo voy a ver que X2 va a ser o un valor o otro valor. Va a saltar o un valor o el otro valor. ¿Cuál valor va a ser? No sé. Entonces, estadísticamente, no están correlacionadas porque van de manera independiente. X2 fluctúa, puede saltar entre un valor y el otro, mientras X1 permanece constante o permanece fija. Entonces, no existe correlación estadística, ¿sí? Pero sí existe dependencia. Entonces, esa dependencia yo la observo viendo este histograma o viendo el gráfico de muestras, de una con respecto a la otra. Recordando que el coeficiente de correlación me dice a mí la correlación estadística. Y me dice a mí, hey, no están correlacionadas. No están correlacionadas las variables, pero yo no tengo cómo saber la dependencia a menos que yo entre a ver este tipo de gráficos o de histogramas. Y cuando yo veo el histograma es que yo digo, a pesar de que no están correlacionadas, yo sí veo que hay una dependencia. Esto es sumamente importante porque básicamente esto es la introducción a lo que es el análisis de datos estadísticos. Esto es la introducción a, si ustedes quieren, al Big Data. Esta es la introducción. O sea, si ustedes no saben de esto, no van a poder profundizar en temas de ciencias de datos, por ejemplo. Porque tienen que aprender a darse cuenta de que una cosa es estadísticamente las correlaciones que hay, y esa estadística, la estadística lo que me dice a mí es que trabajan sobre la variabilidad que yo observo, no sobre el valor específico. Entonces, si yo veo que una variabilidad aumenta, ¿qué pasa con la otra variabilidad? Si la otra variabilidad cambia, igual que cambia esta variabilidad, yo digo, están estadísticamente correlacionadas. Pero si esta variabilidad no tiene nada que ver con esta otra variabilidad, entonces yo digo, estadísticamente no están correlacionadas, a pesar de que pueda haber una dependencia entre ellas. Ahora, si estadísticamente
por ejemplo, en el caso anterior, ¿sí? Si estadísticamente, cierro esto para no confundir, aquí, en el caso anterior, yo encuentro esta correlación, este coeficiente de correlación, yo sé que al estar estadísticamente correlacionadas, yo sé que tiene que haber una dependencia. Y por eso es que yo puedo adelantar en esta figura que va a haber una especie de línea recta. Van a estar correlacionadas. Correlacionadas, y entonces la correlación implica dependencia. La dependencia no necesariamente implica correlación. Y esto se tiene que estudiar, digamos, de manera exploratoria, ¿sí? De hecho, hay una parte en el Machine Learning, o digamos, más que Machine Learning, en el análisis de datos, que se llama análisis exploratorio de datos. Y tiene que ver con este tipo de cosas. Tiene que ver dónde encuentro yo dependencias, dónde encuentro yo correlaciones estadísticas. Porque típicamente yo hago modelos, o pudiera hacer modelos de Machine Learning, para poder encontrar dependencias, no necesariamente correlaciones estadísticas, ¿sí? Entonces yo aplico modelos cuando yo sé que tengo cosas de esta naturaleza o de esta otra naturaleza. Es decir, cuando hay dependencia. No necesariamente cuando hay correlación. ¿Sí? Okay. Esto entonces respecto a el uso de MATLAB y el uso de MATLAB para lo que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, fíjense, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es darles herramientas a ustedes para que una vez que tengan un set de datos, ustedes puedan describir ese set de datos. Cómo es la forma, cómo se ve, cómo es su simetría, cuán parecido a una función normal o una distribución normal es, si están correlacionados o incluso si hay una dependencia, si es que los datos no estuviesen correlacionados. Y típicamente, bueno, esto se hace cuando yo tengo muestras. Ahora, ¿cuál es la importancia? Voy a dejar de compartir acá. Y voy ahora a compartir la tablet acá. A ver si es que en algún momento... Ahora sí. Okay. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede es que tenemos ahora una estadística, o digamos unas métricas que son descriptivas. Pero ahora viene una rama de la estadística y nos dice, ¿qué sucede si yo ahora supongo que esa muestra que yo tengo es suficientemente grande como para describir a todas las muestras que me faltan del universo total de muestras que puede haber, ¿sí? Y eso es, digamos, yo estoy suponiendo eso. Yo puedo suponer entonces que ese grupo de individuos que yo tengo, esas muestras de X y Z que yo tenía, son de verdad representativas del comportamiento de cualquier otra cantidad de muestras que vayan llegando. Entonces yo puedo empezar a desarrollar lo que se conoce como la estadística inferencial. Y la estadística inferencial tiene que ver con lo que nosotros usualmente llamamos probabilidad. Porque ya en este punto, lo que nosotros vamos a hacer es que a partir de un histograma, yo puedo ajustar una función. Y yo ahora pudiera decir, bueno, a partir de ese histograma, yo tengo esa función roja que está acá, y esa función roja es una función que me va a describir la forma del histograma
independientemente si yo tengo 100 individuos, 1000 individuos, 10.000 individuos, 20.000 individuos. ¿Sí? Entonces, para poder hacer ese salto, esa función recibe entonces un nombre. Y esa función recibe el nombre de la función. El nombre de esa función es función de densidad de probabilidad. En inglés esto se llama Probability Density Function. En inglés se le denomina PDF. Casi todo el mundo habla de PDF o de distribución. Cada vez que uno habla de distribución, PDF o Probability Density Function, es exactamente lo mismo. Y no significa otra cosa más que una función que me describe a mí la forma del histograma. ¿Sí? Con la salvedad, ¿verdad? O la diferencia que el histograma me está diciendo a mí las características exactas de la distribución de un grupo de individuos. En cambio, esto es ligeramente distinto porque me da a mí un continuo. En el histograma yo tengo bins y yo digo cuántos individuos hay en cada bin. En cambio acá, esto es una función continua que pretende describir cualquier valor de ese variable X. Ok. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, si nosotros vemos ese ejemplo que está ahí, ese ejemplo me permite hablar de varias cosas. Lo primero es que yo tengo en mi set de datos duros, yo tengo el histograma. Yo puedo crear el histograma a partir de ese set de datos. Y yo observo que no hay datos más grandes o más altos que ese valor que está allí. En particular, estos datos son de PGA. PGA es lo que se conoce como Peak Ground Acceleration. Cuando ustedes tienen registros sísmicos, uno registra los registros sísmicos y ve cuál es el valor de aceleración más alto, y eso es el Peak Ground Acceleration, porque hay varias personas acá que no son civiles, ¿no? Para aclarar un poco qué es lo que estamos viendo acá. Y por eso se utilizan unidades de G, que son unidades de aceleración. Entonces, esto sería como la aceleración máxima de los registros, de diferentes registros sísmicos que se han observado. Y vemos que no hay registros sísmicos con aceleraciones más altas que 0.3 G. Entonces yo pregunto, ¿pudiera yo asegurar que no voy a tener aceleraciones más altas que 0.3 G viendo solamente la muestra? Entonces, si yo hago estadística descriptiva, yo no puedo responder esa pregunta. Yo lo que puedo decir de la estadística descriptiva es que el valor más alto de la muestra que observo es tal valor. Y ese valor es menor que 0.3. Ahora, si yo hago una estadística inferencial y yo le superpongo, le ajusto una curva a ese histograma, yo pudiera calcular cuál es el chance de tener, o las chances de tener una aceleración por encima de 0.3 G, a pesar de que yo no la haya observado en mi grupo de estudio. Entonces yo puedo calcular cuál es la probabilidad de tener un valor de aceleración por encima de este valor que está acá. Y eso se hace a través de unas integrales que vamos a ver en unos minutos. No tenía pensado avanzar tanto hoy, pero aprovechemos que vamos caminando a buen ritmo. Entonces, obviamente sí hay observaciones que yo puedo hacer. ¿Cuáles son esas observaciones que yo puedo hacer? Bueno, que yo no puedo tener valores negativos. Yo no puedo tener un valor de aceleración máxima negativa, porque digamos que el PGA está definido como el valor absoluto de la aceleración máxima o mínima recolectada en un evento sísmico. Entonces yo no puedo tener aceleraciones negativas, por lo tanto yo sé que la probabilidad de tener aceleraciones
por debajo de 0 es 0. ¿Sí? Yo no puedo tener aceleraciones menores a 0. Entonces, la probabilidad de tener valores de aceleración por debajo de 0 es 0. A su vez, yo también pudiera decir, ¿verdad? Llevándolo al extremo, que la probabilidad de tener aceleraciones por debajo de 0.3g, es decir, por debajo de este valor, hacia acá, pues es muy alta. Yo pudiera decir que es casi 1 o 1, asumiendo que cualquier registro sísmico que venga siempre va a estar ahí acotado. Pero yo sé que la probabilidad, viendo estos resultados, que la probabilidad de tener una medición de aceleración mayor a 0.3g es muy baja. Eso quiere decir que la probabilidad de tener una aceleración por debajo de 3g, tal como está acá, es muy alta. O sea, es muy probable que una nueva aceleración caiga en algún lugar por acá. Ok. Eso me dice a mí, ¿verdad? Que yo tengo un límite que está establecido por la probabilidad de que algo ocurra o no ocurra, que hace que esa probabilidad esté comprendida entre 0 y 1, asumiendo que 0 es que no es probable o que no ocurre, y asumiendo que 1 es que sí ocurre. Por supuesto, si yo ahora me pregunto cuál será la probabilidad de tener una aceleración por debajo de 0.1, ¿verdad? Y yo quisiera responder esa pregunta solamente viendo los datos duros, es decir, las muestras que yo recolecté del histograma, yo pudiera estar tentado a usar lo que se llama una visión frecuentista y decir, bueno, yo voy a contar cuántas aceleraciones registré yo por debajo de 0,1, entonces yo tendría que contar, bueno, aquí tengo 20 o alrededor de 20 aceleraciones, aquí tengo como 16, aquí tengo 10, y aquí tengo como 2 o 3. Yo tendría que decir, bueno, aquí tengo, estos 3 serían casi 19, estos serían casi 29, serían casi 50. Yo estaría diciendo, bueno, tengo como 50 mediciones de aceleración que están por debajo de 0,1. Y ahora yo digo, bueno, pero ¿cuántas aceleraciones registré yo en total? Sería la sumatoria de todas estas barritas, ¿sí? Me daría a mí el número de muestras que yo tengo en mi población. Y ese número de muestras, en este caso, sería, ahí nos dice la leyenda, que son 100. Entonces yo puedo decir acá, yo pudiera decir que la probabilidad de que una nueva medición esté por debajo de 0,1 puede ser más o menos en la proporción 50 a 100, es decir, más o menos del 50%, ¿sí? Que es un 0.5. ¿Sí? Entonces yo pudiera aplicar una versión frecuentista para responder cuál es la probabilidad de que un nuevo integrante del grupo esté por debajo de cierto valor. ¿Sí? Entonces, hay histogramas, ¿sí? Hay histogramas que vienen normalizados. Eso significa que vienen normalizados con el número de observaciones, ¿verdad? Partido entre el número de observaciones totales. De tal manera que para este caso en particular, si lo normalizáramos, tendríamos que dividir todo esto entre 100. Entre 100 solamente porque hay 100 muestras. Si fuesen 200 muestras, yo tendría que dividir todo eso entre 200. ¿Eso qué implica? Eso implica que si yo sumo esas montañitas, ¿verdad? La sumatoria me debería dar 1. Justamente porque estoy dividiendo todo entre el número de registros o el número de individuos que yo tengo en el grupo. Entonces, yo puedo, ¿verdad? Utilizando un histograma,
dividiendo el número de observaciones o la frecuencia que tienen las muestras en un bin, dividiendo ese valor entre el número total de muestras del grupo, yo puedo tener la interpretación o una primera aproximación a una interpretación probabilística, diciendo entonces que la probabilidad o el cálculo de una probabilidad, por ejemplo, de este valor que está acá, que sería 0.05, si yo quisiera la probabilidad de que una nueva muestra esté por debajo de 0.05, yo tendría que computar cuántas muestras hay aquí comparadas al total de muestras que hay en mi grupo. Y eso me daría a mí esa probabilidad. Ahora, cuando nosotros hacemos el ajuste de una curva de densidad de probabilidad al histograma, nosotros estamos haciendo algo ligeramente diferente. Y nosotros lo que estamos haciendo de diferente es que pasamos de discretizar el histograma ahora a tener una especie de histograma continuo. Y eso hace que cuando yo hablo de que la sumatoria de estas montañitas tiene que dar 1, significa que si a esta función que está acá roja la llamamos p de x, resulta que la integral de p de x en todo el dominio, desde menos infinito a infinito, tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Eso es el equivalente a decir que yo tengo mi histograma normalizado y que si yo sumo todas esas observaciones normalizadas, o sea, la cantidad de muestras que hay en este bin, pero normalizadas por la cantidad de muestras del grupo, si yo sumo todos los bins normalizados, eso me debería dar 1, para que tenga un sentido probabilístico y tratar de hablar en términos de probabilidad. Eso hace que yo entonces pueda definir la probabilidad de estar en un rango específico de esta manera. Siempre y cuando esta función P es lo que nosotros conocemos como un PDF o un Probability Density Function o una distribución o una función de densidad de probabilidad. Y eso básicamente es consecuencia de que esa función de densidad de probabilidad, si se integra entre menos infinito y más infinito, tiene que ser igual a 1. Entonces uno dice que esa función de densidad de probabilidad está normalizada. ¿Sí? Entonces, una propiedad de una función de densidad de probabilidad es que está normalizada. Si esa función no está normalizada, yo no la puedo llamar distribución. Tiene que obligatoriamente estar normalizada. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, yo lo que digo ahora es que si yo quisiera obtener la probabilidad de que la medición esté por debajo de un valor específico, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es integrar desde menos infinito hasta el valor específico. En otras palabras, digamos, o visualmente, si yo tengo esta función que sería la distribución, el PDF, recuérdense que el PDF no es otra cosa que el histograma, pero convertido como en continuo. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que la probabilidad de que el nuevo individuo esté por debajo de este valor, por ejemplo, no es otra cosa que el área que hay encerrada en esa curva. Entonces, el área bajo mi función de densidad o debajo de mi distribución me dice a mí la probabilidad de estar por debajo de un valor específico. ¿Sí? Donde este beta que está aquí corresponde a este valor que está aquí, beta. Sería 48, por ejemplo. 48. Y así yo puedo entonces operar. Yo puedo operar de distintas formas. Voy a botar esto. Yo, por ejemplo, pudiera estar interesado en la probabilidad de estar en un intervalo entre un valor y otro valor.
Y eso sería, a nivel gráfico, ¿verdad? Si un valor sería alfa y otro valor sería beta, la probabilidad de estar entre alfa y beta no sería otra cosa que el área que está encerrada entre alfa y beta. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea mayor que alfa y que sea menor que beta va a ser la integral de alfa a beta de la función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Y eso yo lo puedo descomponer en términos de esta función que está acá, porque yo puedo decir que esto es igual que decir que tomar la integral desde menos infinito a beta y restarle la integral desde menos infinito hasta alfa. Y estas dos integrales son iguales. Lo interesante es lo siguiente. Lo interesante es que esta notación en particular es muy relevante para la estadística inferencial, porque esta función que está acá, es decir, la integral de la función de densidad de probabilidad, a esto se le conoce como CDF, que es la función de densidad acumulativa, el Cumulative Density Function en inglés. Y esa integral, típicamente, la solución de esa integral está preprogramada en un montón de códigos, ¿sí? Entonces, así como yo a lo mejor en MATLAB puedo graficar una distribución gaussiana, yo también puedo graficar la función acumulativa gaussiana. Y si yo tengo una distribución uniforme, yo pudiera calcular también una función, o pudiera utilizar el comando de función acumulativa de una distribución uniforme. Entonces, el PDF, o sea, la función, digamos, PDX, que sería la distribución, vienen prácticamente preprogramadas en cualquier software, y esta integral entre menos infinito y beta es un valor que yo le digo arbitrario, no sé, 50, también vienen preprogramadas en cualquier software, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender que si yo necesito calcular la probabilidad entre dos valores, como esto que está acá, yo tengo que utilizar dos veces las funciones que están programadas. Tengo que usar, digamos, calcular la función evaluada en beta y después restarle la función evaluada en alfa. Ok. Cuando yo evalúo ahora, voy a borrar esto un poco, cuando yo evalúo esta función, que es la función acumulativa de probabilidad, yo la puedo graficar, pero para yo graficarla, la tengo que graficar en función de beta. Yo no la grafico en función de x. Yo lo que voy a graficar, por ejemplo, es para un beta muy pequeño, por ejemplo, para un beta igual a 20. Para un beta igual a 20, yo lo que estaría encontrando, ¿verdad? Sería el valor del área bajo esta curva, hasta 20. Y ese valor es lo que yo tengo aquí, que es 0. Por eso, obviamente es 0 porque el área encerrada aquí hasta el 20 es prácticamente 0. Si yo ahora digo, bueno, el beta que me interesa es aquí como 55, ¿sí? Esto tiene un valor máximo, entonces cuando este beta es 55 y yo hago esta integral, el resultado de esa integral, es decir, el área que está encerrada acá, es lo que yo voy a encontrar aquí con este valor específico de CDF. Entonces hay que entender que la función de densidad de probabilidad, ¿sí? Esto sí es en función de x, pero la función acumulativa no es en función de x, sino en función de beta. Y esto es algo que las personas no tienen conciencia usualmente, porque adicionalmente la notación que se ha utilizado en scripts o en software comerciales es que te dicen
que la función acumulativa, esta función que está acá, es decir, el resultado de esa integral, te lo ponen como una función que depende de x. Y te dicen, esto es p de x y esto es f de x. ¿Sí? Sin embargo, tenemos que tener presente que en verdad lo que a nosotros nos da como resultado la evaluación de una función acumulativa de probabilidad es el resultado de la integral, de esa integral. Entonces, cada vez que yo utilice en MATLAB o en cualquier otro software una función que sea función acumulativa de probabilidad, yo tengo que tener así, recordarme y decir, ah, esto es el resultado de la integral entre menos infinito y tal valor específico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para yo armar esta figura que está acá, ¿sí? Yo tengo primero que decir, bueno, me voy a parar en 20, resuelvo esta integral. Me paro aquí en 30, resuelvo la integral. Me paro en 40, resuelvo la integral. Me paro en 50, resuelvo la integral. Me paro en 60, resuelvo la integral. ¿Sí? Entonces, para yo poder identificar esta curva de CDF, implica que yo tengo que resolver esa integral y dejarla expresada en función de beta. Si es que esa integral tuviese solución analítica. Si no tuviese solución analítica, yo tengo que hacerlo numéricamente. Okay. Nosotros en este curso principalmente vamos a trabajar con funciones de densidad de probabilidad. Casi no con funciones acumulativas. Y eso lo vamos a ver después. Y la razón es porque la función de densidad es más o menos equiparable o equivalente a los histogramas. De tal manera que nos dice a nosotros, visualmente al menos, cómo se distribuye una variable. Ok, si yo tuviese más dimensiones, es decir, si yo tengo ahora dos variables aleatorias, x e y, yo tengo entonces ahora que definir un histograma 2D, tal cual como hicimos en el caso de la estadística descriptiva. Y si lo queremos llevar a estadística inferencial, la función de densidad de probabilidad tiene que tener ahora dos variables. Por lo tanto, ahora uno dice que es una función de densidad multivariable. Y ese PDF, o esa distribución, ahora, en vez de ser solamente dependiente de una variable que sería x, ahora es dependiente de x y de otra variable, que en este caso es y. Por lo tanto, la normalización de ese nuevo PDF tiene que ser en toda su dimensionalidad. Entonces, eso lo que quiere decir es que si yo tengo entonces ahora mi variable x e y tengo mi función, ahora mi función de densidad de probabilidad va a ser una especie de superficie, ¿sí? Y aquí tenemos la distribución. Esto sería la curva que yo le ajustaría a un histograma 2D. Entonces, yo lo que tengo que garantizar para que esta función sea considerada como una distribución es que tiene que estar normalizada. Y la normalización implica, entonces, esto que tenemos acá. Es decir, que la integral desde menos infinito a más infinito en una dimensión y la integral de menos infinito a más infinito en la otra dirección, esa integral doble tiene que ser igual a 1 para que eso esté normalizado. ¿Sí? Y si tengo tres dimensiones, entonces son tres dimensiones y integrando todas las dimensiones, digamos lo que cabe dentro de esa superficie es entonces, tiene que tener un valor de 1. Fíjense que en el caso de una sola variable, en este caso, la interpretación de esa probabilidad es el área bajo esta curva. En el caso de dos variables, ¿sí? En el caso de dos variables, que es esto que tenemos acá, la interpretación es el volumen que hay bajo esa superficie. Entonces yo tengo que definir
para poder resolver en dos variables, tengo que definir la probabilidad de que X esté en un rango y de que Y esté en otro rango. ¿Sí? No puedo dejar a X libre y a Y libre. Eso lo vamos a ver un par de semanas, una semana más. Ok. Lo dejamos hasta aquí para no torturarlos tanto más. El próximo jueves vamos a ver entonces cómo se definen los momentos probabilísticos cuando tenemos funciones de densidad de probabilidad, y vamos a ver también cómo graficar estas funciones en MATLAB, para que ustedes vean cómo graficar esto. Es posible, no seguro, es posible que la clase del jueves sea asíncrona. Es decir, existe la posibilidad de que yo la clase del jueves la deje grabada y que ustedes la vean. Yo la voy a colocar para que ustedes la vean en el bloque que corresponde a la clase. Pues tengo un tema que necesito resolver y es probable que me hagan salir justamente en la hora de clase. Pero no lo voy a saber hasta el día de mañana probablemente. Entonces, yo les aviso igual para que estén pendientes. Igual la idea sería que se conectaran a la misma hora y ya sea que vean el video que está grabado o que tengamos la clase tal como hoy. Pero bueno, quedamos hasta acá. Tenemos unos minutos para resolver dudas, preguntas, comentarios, hacer lo que ustedes quieran. Voy a dejar de grabar en este momento. Si es que logro conseguir... ¿Dónde se...? Aquí está.